Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Bueno, ahora sí, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este acto académico que se desarrolla en el marco de las conferencias en el entorno de la inteligencia artificial, metaverso y nuevas tecnologías. Es para mí un honor contar con su presencia y participación. A efecto de dar inicio, agradecemos primero que nada a las autoridades que hacen todo esto posible. Al doctor Fernando Rafael Castañeda Sabido, director general de Asuntos del Personal Académico de GAPA, de la UNAM. A la maestra Brenda Morales Chambert, directora de apoyo a la docencia. A la licenciada Ana Laura Pasos Hernández, jefa del Departamento del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación, PAPIME, así como nuestras autoridades, a la querida doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, y a la querida maestra Sara Mispalma León, secretaria general de la facultad también.
Les recuerdo que estas conferencias son organizadas por el proyecto PAPIME, PE 309424, modelo proactivo del derecho, plataforma EJA, que es de enlace jurídico académico, que tiene como misión transformar la enseñanza del derecho a través de la integración de tecnologías emergentes. Nuestro objetivo es abonar a la operatividad y materialización tanto del eje 3, educación virtual e híbrida, como el eje transversal 4 de nuevas tecnologías, contemplado en el Plan de Desarrollo 2024-2028 de nuestra directora. La idea es fomentar un aprendizaje proactivo, inclusivo y accesible, promoviendo la innovación educativa y la excelencia académica en el ámbito jurídico a partir del desarrollo de metodologías de enseñanza basadas en tecnologías como el metaverso y la inteligencia artificial. Promover la investigación interdisciplinaria, garantizar la inclusión y accesibilidad de nuestras herramientas y establecer alianzas verdaderamente estratégicas. También nos enfocamos en la capacitación continua de docentes y profesionales, así como en la difusión y sensibilización sobre los beneficios de las nuevas tecnologías en la educación jurídica y la justicia digital. Dicho esto, a nombre de todos los que tenemos el honor de integrar este proyecto, queremos agradecer a todos los asistentes que se enlazan vía Zoom y Facebook Live, particularmente al ponente de hoy, a mi querido amigo y colega, el doctor Rodolfo Romero Flores, por su participación y valiosa aportación. A todos, muchas gracias por su colaboración y apoyo. Rápidamente voy a tratar de hacer una síntesis, porque si no se podría llevar toda la hora, una síntesis curricular del doctor Rodolfo Romero Flores. Licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, maestro en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialización por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España, especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Actividades académicas. Docente en la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo la materia de Informática Jurídica y Derecho y Tecnologías de la Información y Comunicación. Es miembro de la Federación Iberoamericana de Asociaciones en Derecho e Informática, FIADI, miembro de la Barra Nacional de Abogados y su experiencia laboral se ha desempeñado como asesor en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, ha fungido como asesor en la Junta de Coordinación Política de de la Legislatura del Estado de México, realizando proyectos legislativos sobre tecnologías y derechos. Actualmente es coordinador del Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho de la UNAM y profesor ordinario de carrera titular B, tiempo completo en la misma unidad académica. Sin duda, su experiencia y conocimientos en esta área serán invaluables y estamos muy agradecidos de contar con su presencia el día de hoy. Hoy, el doctor Rodolfo Romero abordará el tema inteligencia artificial, marco jurídico en Europa. La importancia de este tema radica en su relevancia actual y futura, dado que la inteligencia artificial está transformando todos los aspectos de nuestra vida y el derecho, por supuesto, que no es una excepción. Bienvenido, doctor Romero. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. En principio, agradecer nuevamente a los coordinadores e integrantes del proyecto, doctor Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz, agradecer su generosidad en la invitación el día de hoy, doctor Roberto Patiño, a todas y a todos los integrantes del proyecto. Desde luego, agradecer también a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, el que se propicien este tipo de programas y proyectos institucionales que se alineen con su plan de desarrollo institucional. La doctora Sonia Álvarez, muchas gracias también por la generosidad. A nuestra secretaria general, la doctora Sara Mispalma León, pues también igual agradecer este espacio también. Y nuevamente a todas las catedráticas, catedráticos y asistentes del día de hoy,
pues gracias por su tiempo. Espero estar a la altura de la expectativa que se ha generado. Bien, si ustedes me permiten, realicé una pequeña presentación propiamente sobre el tema que me gustaría fuera una guía para ir un poco guiándonos en la temática que vamos a exponer. Si ustedes me permiten, esta presentación, pues finalmente, aquí está. Bien, pues hablar de la inteligencia artificial creo que es un tema sumamente amplio, es un tema con muchas aristas, con muchos retos, con muchas reflexiones, con diversas iniciativas en cuanto a su marco jurídico o regulación que se le pretende aplicar, desde posturas en las cuales se establece que la inteligencia artificial no debe ser regulada, como aquellas posturas que indican que hay una sobreregulación de la misma y que finalmente pues ha generado acuerdos, sobre todo a nivel nacional, sobre estos temas. Creo que empezaré un poco en la dinámica de esta exposición partiendo de lo siguiente, una serie de reflexiones iniciales. Hoy se debate mucho sobre el impacto que tiene la inteligencia artificial en el mundo de lo legal, en el mundo jurídico. Pero me gustaría llamar su atención, y quizás si no es, quizá tal vez no estaba un poco en el radar, decirles en un momento dado que hay todavía tecnologías o desarrollos tecnológicos que pueden impactar más profundamente que la propia inteligencia artificial. Miren, hoy se habla mucho de computación cuántica, se habla de procesadores cuánticos, de mecanismos de almacenamiento cuántico de información, y todos quizá podrían pensar que es algo experimental, que algo que está en una etapa de desarrollo. Sí, en parte es cierto. Sin embargo, creo que hoy la computación cuántica puede tener mayor impacto que la propia inteligencia artificial. Dense cuenta de la aseveración. La computación cuántica y sus elementos pueden tener mayor impacto que la propia inteligencia artificial como desarrollo tecnológico. Y miren, me gustaría empezar con esta reflexión. Es diversas vertientes o hay múltiples facetas o muchas perspectivas en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial. Hoy nos vamos a construir solamente un poco al marco legal, un poco a los desafíos en cuanto a su regulación, inclusive algún tipo de retos que tienen, los sesgos que pueda generar la inteligencia artificial. Pero básicamente, miren, hoy podemos hablar de inteligencia artificial y sobre todo, en este caso, cuestiones de antropología. Por aquí hay algunos compañeros del Perú que nos están en un momento dado acompañando. He visto un poco ahí con los ingresos. Y bueno, se podrán dar cuenta que hoy la inteligencia artificial se aplica en cuestiones de antropología. ¿Y por qué? Pues simplemente nada más decirles que a raíz de que se desarrolló un software, ¿no? Basado en IA con detección geoespacial, se duplicaron prácticamente el número de geoglifos, particularmente en menos de un año en las líneas de Nazca. Cuando teníamos un catálogo, de acuerdo a las autoridades peruanas, de poco más de 170 o quizás geoglifos, hoy prácticamente se han duplicado con el tema de la inteligencia artificial. Hoy la inteligencia artificial nos sirve también para temas de política pública, cómo generar políticas de salud dentro de los siguientes 20 o 30 años, saber, por ejemplo, hacia dónde se van a conducir los niveles de salud de los mexicanos y de las mexicanas en los siguientes 30 años a partir de la inteligencia artificial. Hoy, a partir de los consensos de Beijing, se habla de que debemos utilizar con inteligencia artificial desde la inteligencia artificial y para desarrollar inteligencia artificial. Cuando menos el consenso de Beijing de hace un par de años nos habla de esa perspectiva hacia dónde queremos llevar este tema. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si lo vemos de una forma panóptica, la inteligencia artificial tiene múltiples vertientes, múltiples perspectivas y múltiples aplicaciones, desde luego. Y miren, esta reflexión nos puede llevar un poco a algo muy importante. Miren, la transición de la inteligencia artificial. Hemos pasado de una inteligencia artificial generativa, particularmente dentro de estos modelos que hoy estamos accediendo, a una inteligencia artificial interna e invasiva. Me explico. Si ustedes se dan cuenta, hoy particularmente hemos dejado a un lado los dispositivos externos para colocar implantes, sobre todo a partir de microchips que se colocan en el cerebro humano. Varios proyectos de ellos están asociados a Neuralink. El proyecto inicial científicamente se le llama Telepathy, muy cuestionado desde el punto de vista médico, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista legal. Pero Telepathy es uno de los primeros proyectos que se gestan a partir de una inteligencia artificial interna e invasiva. Lo que vamos a ver en los siguientes meses y en los siguientes años no va a ser nada absolutamente relacionado con el tipo de inteligencia artificial a la cual estamos accediendo en este momento.
Más allá de nuestros esquemas de singularidad tecnológica, vamos a ver que hoy se va a volver interna e invasiva. ¿Están de acuerdo? No es el único proyecto, colegas. Está el proyecto D-Wave, es un proyecto en una universidad australiana donde particularmente personas a través de ondas cerebrales pueden convertir esas ondas cerebrales prácticamente en palabras y esas palabras ser traducidas a través de un software especializado en IA, basado en IA, que permite comunicarse a personas que tienen problemas o dificultades en el habla. Esto va a ser no solamente interno e invasivo, sino que también va a poder apoyar a gentes con algún grado de discapacidad. Ahora bien, está también este proyecto llamado Starfish, Neurociencia y Synchron. Todos tienen que ver con el uso de inteligencia artificial interna e invasiva. Lo que vamos a ver en los siguientes años en esta transición de la inteligencia artificial no va a ser nada parecido con lo que estamos viendo en este momento. Bien, tecnología, comercio y desarrollo tecnológico basado en elementos ideológicos. Esta es una parte muy importante que quizá no se está valorando con el uso de la inteligencia artificial. Y aquí un poco la reflexión es, ¿en algún momento dado la inteligencia artificial se convertirá en un asunto de naturaleza ideológica? Me gustaría que al final de la sesión reflexionemos un poco sobre este tema. Yo creo que sí, y les voy a decir por qué. Si ustedes recuerdan, obviamente ChatGPT está prohibido en China. Hay restricciones en cuanto a su uso, ¿están de acuerdo? Sin embargo, a raíz de ChatGPT en sus distintas versiones, particularmente, surge algo que se llama DeepSeek, ¿están de acuerdo? DeepSeek es una inteligencia artificial desarrollada precisamente en China, donde básicamente tenemos prompts y mecanismos de consulta basados en inteligencia artificial generativa, donde ahora Estados Unidos quiere ser la vanguardia en materia de inteligencia artificial, el centro en el cual se desarrollan los principales elementos de inteligencia artificial. Y por otro lado, China dice, no, en realidad China ha desarrollado cierto tipo de software basado en inteligencia artificial generativa que es mucho más poderoso que ChatGPT y que finalmente ellos quieren transitarlo hacia ese esquema. Hoy esto se ha vuelto una guerra no solamente económica, sino fundamentalmente ideológica a partir del desarrollo tecnológico. Entonces, hoy, por ejemplo, DeepSeek se presta como un entorno de inteligencia artificial bastante amigable, una interfaz sumamente accesible y que finalmente nos sorprende un poco con los resultados que genera. ¿Cuál va a ganar? Pues yo creo que en un momento dado Estados Unidos le apuesta a imponerse desde el punto de vista ideológico y comercial con esta tecnología. China también apuesta hacia lo mismo y creo que ahora particularmente la llamada Guerra Fría se ha transitado o se ha traspolado a un ámbito eminentemente comercial y de desarrollo tecnológico. Creo que será entonces un tema de naturaleza ideológica. Bien, en esta reflexión creo que es muy importante atender a lo siguiente. Nadie estamos viendo esa parte, o creo que poca gente lo está observando. Es la computación cuántica. Y el tema se llama capacidad de almacenamiento. Hoy los centros de datos sobre los cuales funciona propiamente la inteligencia artificial requieren una capacidad de almacenamiento sumamente elevada. Esa capacidad de almacenamiento de información, la inteligencia artificial funciona con centros de datos, con datos personales, con bancos de información. ¿Quién tiene esa capacidad de almacenamiento? Bueno, esto nos obliga a voltear a ver en cierta forma a la llamada computación cuántica. Y miren, un poco para traducir un poco a qué me estoy refiriendo en cuanto a esa capacidad de almacenamiento a partir del desarrollo de la computación cuántica. Creo particularmente, miren, empezamos nosotros hace algunos años con un Nibble. Es el equivalente a 4 bytes, ¿están de acuerdo? Un byte equivale a un carácter. Un kilobyte equivale a una página web, aproximadamente 1800 caracteres. Hoy transitamos hacia lo que son megabytes. Un megabyte es aproximadamente un libro de 200 páginas. Entre 2 y 5 megabytes equivalen a una película en alta definición. Un gigabyte equivale prácticamente a entre 1000 y 2000 libros. Un terabyte particularmente son aproximadamente 250,000 canciones en formato MP3. Un petabyte equivale a 223,000 películas en alta definición o 745 millones de disquetes. Un exabyte equivale a 12 millones de DVDs o 16 billones de canciones en formato MP3. Un zettabyte son todos los datos generados, cuando menos en 2016, en todo el mundo, incluyendo teléfonos móviles. Un yottabyte equivale a
prácticamente 45 trillones de discos Blu-ray de 25 gigabytes cada uno. Y luego sigue algo que se llama Brontobyte, ya ni siquiera vale la pena mencionarlo, nada más para que tengamos un ejemplo. Ciertos científicos norteamericanos han determinado que la capacidad de almacenamiento del cerebro humano equivale a 2.5 petabytes. 2.5 petabytes. Hoy la mayor parte de la computación tradicional se centra hasta gigabytes y terabytes. ¿Están de acuerdo? Bien, la computación cuántica ya habla de petabytes, exabytes, zettabytes, yottabytes y brontobytes. Toda esta clasificación en cuanto a capacidad de almacenamiento de información nos dice que en realidad la inteligencia artificial va a seguir funcionando en un futuro a través de su vínculo indisoluble con la llamada computación cuántica. La pregunta es, ¿quién va a tener esta capacidad de almacenamiento? Y aquí es donde empiezan a surgir un poco las cuestiones en relación a la inteligencia artificial. No creo yo tener una computadora de escritorio tradicional, en computación tradicional, tener la capacidad de almacenar esta cantidad de información. Ni siquiera Mistral, la supercomputadora en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene alguna capacidad de almacenamiento parecida a lo que estamos viendo en este momento. Esta tabla entonces me permite entender que propiamente la computación cuántica va a tener un impacto muy profundo en el desarrollo de la propia inteligencia artificial, algo que se tiene que estar evaluando también de manera paralela. Bien, esto nos lleva a un tema, ¿están de acuerdo? El almacenamiento de información. Si hablamos de que la computación cuántica nos va a permitir ahora ya pasar de una computación tradicional a una computación cuántica, pasar de bytes a qubits, por cierto, un qubit es un bit cuántico, ¿están de acuerdo? Es un bit, es la unidad básica de medida en la computación cuántica. Entonces, estas unidades básicas de información cuántica van a permitir almacenar cantidades impresionantes de información. La pregunta es, ¿quién va a tener esa capacidad masiva de almacenamiento? ¿Quién va a procesar esa información? ¿Con qué seguridad? Y además, todo esto tiene una función social, colegas. Esa función social es, ¿vamos a tener todas y todos acceso a esa información que genere propiamente la computación cuántica vinculada al uso de la inteligencia artificial? ¿Esto va a reducir las desigualdades? ¿Va a ser en algún momento dado un riesgo de concentración de poder? ¿Quién va a tener esa información? Yo les pregunto ahora y lo dejo como reflexión y sobre la mesa. IBM, Google, Microsoft, ¿no? ¿Cuál otras más? Creo que esto nos reduce a pocas instituciones o empresas o gobiernos en cuanto a esa capacidad de concentración de información. Es decir, sí, el poder de concentración de la información a partir de la inteligencia artificial y de la computación cuántica nos va a colocar en una situación de desigualdad por completo en cuanto a la función social de acceso a la información. Creo que ahí tenemos un grave riesgo y como reflexión inicial simplemente lo dejo. Bien, esa capacidad de procesamiento, los famosos chips cuánticos o procesadores cuánticos. Bien, la mayor parte de la computación cuántica hoy se mueve particularmente hacia estos grandes volúmenes de procesamiento de información. Hay empresas que han desarrollado procesadores cuánticos o chips cuánticos. IBM lo ha hecho, Google también lo ha hecho. Google genera una importante rivalidad con IBM también en este tema. Intel propiamente sigue desarrollando ordenadores cuánticos. Honeywell, que es una empresa dedicada sobre todo a tecnología aeroespacial, posee ordenadores cuánticos funcionales. IonQ también lo tiene. Microsoft hace un enorme esfuerzo por ello. Y si ustedes lo ven, todos están particularmente en ese apostando fundamentalmente el cómo desarrollar esta capacidad de procesamiento. Ya no solamente, colegas, es la capacidad de almacenamiento vinculado al uso de inteligencia artificial, sino también la capacidad de procesamiento de información. Y creo que aquí hay, la mayor parte de estos son simplemente experimentales, ¿están de acuerdo? Ahorita les voy a hacer un comparativo de cómo se procesa la información con computación tradicional o digamos ordinaria y con computación cuántica. Qué velocidad en el procesamiento de la información y esto es verdaderamente, digamos, algo sorprendente. Bien, ¿ustedes pensaron que Estados Unidos iba a quedar solamente con el desarrollo de chips cuánticos? No. China también ha hecho desarrollos muy importantes en este tema y particularmente la Universidad de Ciencia y Tecnología de China ha desarrollado
un computador cuántico, es el Tsushongi 3.0, particularmente hay algunos antecedentes previos, y quizá el más importante es este. Fíjense nada más lo importante. Si seguimos un poco en la línea anterior, sobre todo Google desarrolló particularmente un chip llamado Willow, nada más para que vean la capacidad de procesamiento de información de Willow. Bueno, el caso del chip cuántico de Google resuelve en 5 minutos lo que le tomaría 10 cuatrillones de años resolverlo a las más grandes supercomputadoras que hay actualmente en el mundo. Repito, hoy solamente el chip cuántico llamado Willow de la empresa Google resuelve en 5 minutos lo que le llevaría a la mayor parte de supercomputadoras tradicionales 10 cuatrillones de años. 10 cuatrillones de años. Esta nota es una nota informativa de diciembre de 2024. Bien. Marzo de 2025. China dice que ahora particularmente desarrolló el procesador Tsushongi 3.0, que es cuatrillones, 10 a la 15 cuatrillones, exactamente, veces más rápido que la mejor supercomputadora actual, incluyendo Willow de Google. ¿Están de acuerdo? Es decir, 10 a la 15, ¿están de acuerdo? 10 a la 15 veces más rápido que cualquier supercomputadora actual. Les presento el caso de una supercomputadora en el caso de México. En México, como ustedes saben, aquí en el entorno de la UNAM, tenemos la supercomputadora Mixly. Esta supercomputadora Mixly, colegas, básicamente tiene una velocidad de procesamiento asociada a 332 nodos, quiere decir, cada nodo es un servidor, es decir, son 332 computadoras conectadas, es un clúster de varios servidores, 332 nodos, 2 procesadores por cada nodo. 5.300 núcleos totales de procesamiento, con una capacidad de procesamiento de datos de 118 teraflops por segundo. Nosotros lo medimos en megahertz, gigahertz, ¿están de acuerdo? Bueno, esto lo mide en teraflops por segundo. Tiene una memoria Mixly de más o menos 23 terabytes, memoria RAM. Su almacenamiento puede equivaler a 750 terabytes en disco duro. Bueno, pues hoy Mixly, que es particularmente la supercomputadora de la UNAM, no tiene la velocidad de procesamiento que tiene precisamente el chip que han desarrollado los chinos y que es inclusive mucho más rápido. ¿Se dan cuenta de la velocidad de procesamiento que estamos en este momento? El tema de la seguridad de la información, el tema de la transferencia de datos, el tema de quién va a poder utilizar este tipo de dispositivos tecnológicos y con qué fines, bueno, creo que nos coloca en una posición sumamente delicada. Como reflexión inicial, yo creo que la computación cuántica, cuando la vinculamos a inteligencia artificial, debemos detenernos un poco en esa capacidad de procesamiento. Hoy los chinos están a la vanguardia, particularmente tecnológicamente hablando, de chips cuánticos. Se dice que es algo experimental, no. Esto es algo que se ha venido consolidando desde hace muchos años en varias partes del mundo y China va a la vanguardia. Ustedes se preguntan, ¿qué es la computación cuántica? Porque usted ha hablado de computación cuántica y de computación tradicional. La computación tradicional, colegas, es cuando tenemos una computadora de escritorio, una computadora portátil asociada a hardware y software que me permite procesar información y almacenar información. Bien, la computación cuántica se trata de hardware especializado, se trata de algoritmos de procesamiento de información vinculados propiamente a lo que son partículas atómicas y subatómicas, basadas en las leyes de la física, sobre todo la mecánica cuántica, que nos obligan a generar nuevos procesos y velocidad en el procesamiento de información. Por ejemplo, la computación tradicional, colegas, funciona solamente mediante un solo valor, una sola entrada de información, una sola salida de información, un solo valor bajo el esquema binario. O utilizamos el valor 0 o utilizamos el valor 1, pero no los podemos combinar. La computación cuántica utiliza ambos valores a la vez. Utiliza el 0 y además el 1. 0 y 1. Esta nueva combinación de valores nos da resultados distintos y nos abre puertas lógicas completamente distintas que permiten procesar la información de manera mucho más rápida. Por eso decimos cuatrillones de años con 5 minutos. Bueno, pues la computación cuántica nos permite hacer eso. ¿Están de acuerdo? Esa es la velocidad de procesamiento en lo cual estamos trabajando particularmente, en lo cual está trabajando la mayor parte de los físicos en el mundo, sobre todo en esta rama de la informática. Bien.
Algo que se ha advertido mucho en el uso de la inteligencia artificial es el tema del incremento de la energía, en el uso de la energía. Les voy a poner varios ejemplos. Miren, una de las sedes de Google, particularmente en Estados Unidos, en Portland, en Oregon, consume particularmente solo a esa empresa en los centros de datos para enfriamiento, en el uso de inteligencia artificial, más o menos consumen una cuarta parte de todo el consumo de agua de esa localidad. Solamente la empresa Google para enfriar los centros de datos particularmente utilizan esa cantidad de agua. Bien, la pregunta aquí como reflexión inicial es, ¿esos consumos de agua, sobre todo de agua potable, para enfriar los centros de datos de aquellas empresas que utilizan inteligencia artificial es sostenible? Bueno, según el Instituto de Ingeniería de España, se estima que OpenAI, el consorcio que desarrolló el ChatGPT en sus distintas versiones, esta empresa particularmente creó precisamente el chatbot, establece que en su proceso de entrenamiento solamente del ChatGPT requirió 78.437 kilowatts hora de electricidad solamente en el consumo de energía eléctrica para generar un modelo de entrenamiento de este ChatGPT en su versión 3.0. Esto es el equiparable en un volumen de energía al que consume una vivienda media en España durante 23 años. Vean el tamaño del consumo de energía. 23 años el tamaño medio de consumo de una vivienda en España contra lo que se utilizó en kilowatts hora en el caso del entrenamiento del ChatGPT 3.0. Otros estudios adicionales de la Universidad de Riverside y de Arlington se considera que para el entrenamiento del ChatGPT 3.0 se consumieron de manera directa alrededor de 700,000 litros de agua dulce limpia, lo que consumiría una persona media en España durante más de 14 años y medio en base a los datos de consumo de agua del año 2022. La fuente es Endesa, una empresa de tecnología y de suministro de energía eléctrica en España. ¿Se dan cuenta? Realmente la pregunta ¿es esto sostenible? La mayor parte de empresas que desarrollan inteligencia artificial van a requerir gran cantidad de consumo de agua potable, precisamente solo para enfriar los centros de datos. Miren, cada prompt que ustedes hacen, propiamente en consulta en ChatGPT, en DeepSeek, en lo que ustedes quieran, cada prompt, según algunos investigadores, si cada secuencia de instrucciones que ustedes generan a la inteligencia artificial, consume aproximadamente 16 onzas de agua para enfriamiento de los sistemas, de los centros de datos. 16 onzas de agua. En el último informe ambiental de Microsoft muestra que su consumo de agua aumentó de un 34% de 2021 a 2022. En 3 años, básicamente, ha aumentado de manera impresionante todas aquellas empresas que han adoptado inteligencia artificial. Y creo, colegas, que esto va a seguir. Uno de los grandes acuerdos de la Cumbre de Acción sobre Inteligencia Artificial en París toca este tema, ¿están de acuerdo? Todos en un futuro vamos a requerir mayor cantidad de agua potable para enfriamiento en centros de datos en inteligencia artificial. Precisamente Microsoft ha iniciado un proyecto muy interesante, el proyecto NATIC, es decir, crear centros de datos submarinos para generar el procesamiento de enfriamiento de los centros de datos que utiliza particularmente Microsoft para almacenar propiamente información o para procesar información. Entonces, sí, estos centros de datos submarinos permitirían reducir un poco el consumo de agua potable, pero ahí está el proyecto, miren, ahí está un poco. Me gustaría al final escuchar su opinión sobre el particular. Este es un proyecto sumamente interesante. Bien. Llegamos a la cumbre de acción sobre inteligencia artificial en París, fue el 10 y 11 de febrero del año 2025. Se convoca a los países que en gran medida han hecho desarrollos de inteligencia artificial. Estaba ahí el Reino Unido, estaba China, convocó Francia, estaba Estados Unidos. Y dentro de lo que se buscaba con esta cumbre de acción sobre IA en París, era particularmente el cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar la vida de las personas, sobre todo en el tema de los sectores vulnerables, personas que no tienen acceso tecnológicamente a este tipo de tecnología en desarrollo. Desde luego que también tendrían que evaluar o se tuvo que evaluar el tema del impacto en el mundo laboral.
¿A cuánta gente va a dejar sin empleo la inteligencia artificial? ¿Cuánta gente va a ser sustituida particularmente por algún tipo de software especializado? ¿Y esto qué riesgo implica, sobre todo en la estabilidad en el empleo? Particularmente, ¿cuál va a ser su impacto en la cultura? Estamos creando un nuevo entorno, ese nuevo metaverso del cual se habla a partir de la inteligencia artificial. Y la pregunta es, ¿cómo se van a establecer códigos, buenas prácticas, mejores estándares de regulación a nivel global para intentar regular la propia inteligencia artificial? Desde luego que esto también tiene que ver con el tema de la propiedad intelectual, el impacto que pueda tener, la integridad de la información, la protección de los derechos fundamentales y desde luego algo que se buscaba, el cómo proteger el medio ambiente a partir del uso de esta tecnología. Sin embargo, colegas, a partir de los acuerdos alcanzados en la cumbre de acción sobre inteligencia artificial, nos encontramos con algo muy singular. Llegó el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y la postura de Estados Unidos al respecto es que la inteligencia artificial no debe ser objeto de regulación, no debe ser regulada. Y esto finalmente nos coloca en una situación bastante, digamos, compleja y delicada de quien asume esta postura institucional. Estados Unidos y el Reino Unido determinaron que no era factible sobreregular o generar una regulación excesiva en cuanto a la inteligencia artificial. Bien, de repente, China, Francia, la India y algunos otros países dicen que en efecto hay que establecer códigos de buenas prácticas, una mejor regulación. Inclusive China va por la postura de tener una inteligencia artificial de código abierto. Cuando decimos inteligencia artificial de código abierto, estamos hablando de que posiblemente este tipo de software especializado, propiamente basado en IA, pues debe ser compartido y mejorado. ¿Están de acuerdo? Software libre, en cierta forma, una especie de software libre. Ese software de código abierto, China se comprometió a establecer esquemas de regulación, ya lo ha hecho. China desde el año 2021 y 2024 han establecido algunos códigos y directrices sobre el tema de inteligencia artificial en su contexto, ¿no? Local, pero al final la postura de la mayor parte de asistentes y de jefes de Estado fue, sí vamos por una inteligencia artificial inclusiva, que proteja el medio ambiente, que tenga una regulación específica, códigos de buenas prácticas y que finalmente esto sea en beneficio de toda la humanidad. La postura de Estados Unidos y del Reino Unido, que no suscribieron dichos acuerdos de París o de esa cumbre de acción, fue precisamente por la no regulación y finalmente dejar que este sector de la industria madure, y una vez de que madure, pues vamos viendo si es regulado o es objeto de regulación alguna. Pero al final, eso es lo que sucedió precisamente hace escasamente un par de meses en la cumbre de acción de París sobre inteligencia artificial. Bien. Sin embargo, colegas, llegamos a algo muy, muy importante. El tema es particularmente la regulación en el ámbito europeo. Les decía, en realidad se considera que el reglamento de la Unión Europea sobre precisamente el marco jurídico de la inteligencia artificial es uno de los pioneros, pero no, en realidad realmente quien generó por primera ocasión algún esquema de regulación fue China en el año 2021. Ahora, recuerden que la ruta en el caso europeo es una ruta bastante larga. Se empezó en el año 2021, sí, en abril de 2021, en la propuesta de la Comisión de Europa hacia lo que es el Consejo y el Parlamento, se promueve en 2021, se aprueba por el Parlamento y el Consejo en 2023, se publica en el Boletín Oficial, particularmente el 13 de junio de 2024, y empieza a tener vigencia a partir del 1 de agosto de 2024. Y hasta este momento vamos a ver más adelante un calendario de cómo se va a ir aplicando particularmente esta normativa en el marco europeo. La idea de cuando se reguló en Europa, o se estableció este primer marco regulatorio, fue precisamente el tratar de evaluar el impacto positivo, económico, cultural, educativo que pueda tener la inteligencia artificial aplicada en el contexto de la Unión Europea. Dice, esto puede lograr ventajas competitivas desde el punto de vista económico y sobre todo a las empresas vinculadas al desarrollo tecnológico, pues puede generar propiamente un resultado sumamente positivo, ¿no? Pero dice, cuando se establece la prioridad del Consejo de Europa, del Parlamento Europeo, en relación a este marco regulatorio, es que no se debe perder de vista que el ser humano debe ser el centro, objeto y aplicación de la inteligencia artificial, protegiéndolo en lo fundamental. Es decir, sí por la tecnología,
pero protegiendo a las ciudadanas y a los ciudadanos europeos. Es decir, es una herramienta valiosa, sí, esta herramienta va a generar el bienestar humano también, pero debemos proteger propiamente en sí al ser humano. Entonces, sí, hay que ver temas de salud, de seguridad, de derechos fundamentales. Esto, digamos, es parte de la exposición o de las consideraciones que establece el Parlamento Europeo al momento de aprobar este tipo de regulación. Bien, ¿cuáles son las premisas básicas de regulación de la inteligencia artificial en el contexto europeo? Bueno, la primera es la protección de derechos fundamentales. Cuando decimos protección de derechos fundamentales, hablamos de la protección de datos de carácter personal, incluyendo datos biométricos. Hablamos de la protección de los trabajadores, ¿no? Su estabilidad en el empleo, particularmente, qué impacto tiene la IA en la generación de nuevas fuentes de empleo o supresión de fuentes de empleo, en la protección de los consumidores, y esta protección se sigue ampliando. En todo momento, el eje básico de este marco regulatorio no debe perder de vista la protección de derechos fundamentales. Segunda premisa, los posibles riesgos para la salud, es decir, la inteligencia artificial potencialmente invasiva y a veces con cuestiones éticas y médicas, ¿qué repercusiones tiene el ser humano? Entonces, hay que medir esos posibles riesgos a la salud y obviamente estos sistemas de IA de alto riesgo deben ser objeto de supervisión periódica y constante a cargo de la propia Unión Europea. La seguridad, y es un tema muy amplio, seguridad alimentaria, seguridad de las personas, seguridad pública. Creo que la inteligencia artificial apunta hacia un concepto de seguridad muy amplia en diversas vertientes. Y la última premisa es la protección integral del medio ambiente. Vamos a utilizarla, sí, pero hay que ver esto, qué impacto ecológico va a tener, qué huella de carbono va a generar un mayor calentamiento global, el consumo de agua potable, sistemas de enfriamiento de bases de datos, de centros de datos. Bueno, pues hay que establecer que esas son las 4 premisas fundamentales sobre el cual se desarrolla la regulación de la inteligencia artificial en Europa. Bien, la mayor parte de la regulación en Europa está enfocada básicamente en lo que se llama riesgos. Son enfoques de riesgos. ¿Y cómo son esos enfoques de riesgos? La inteligencia artificial debe ser regulada si hay un riesgo mínimo, si hay un riesgo sujeto a transparencia, si hay un riesgo alto o si hay un riesgo inadmisible. Cuando hay un riesgo mínimo en el uso de la inteligencia artificial o de un sistema de IA, básicamente no tiene por qué ser regulado. No genera mayor impacto desde el punto de vista jurídico y mayor nivel de afectación en el ser humano. Me explico. Los famosos filtros spam, particularmente, los filtros que utilizamos en nuestro correo electrónico, utilizan fundamentalmente inteligencia artificial. Nos permiten generar que ese correo no deseado, correo basura, sea filtrado a través de inteligencia artificial y nos llegue solamente aquella información que estimamos pertinente o relevante. Ese correo spam o correo chatarra, correo basura, finalmente lo que hacen los correos electrónicos o las plataformas que proveen una cuenta de correo electrónico gratuita es generar filtros spam a partir de software basado en inteligencia artificial. La pregunta es ahí, ¿hay algún riesgo en aplicar este tipo de situaciones? No. ¿Hay alguna afectación humana? Tampoco. Si entonces hay un riesgo mínimo, este riesgo entonces no debe ser objeto de regulación. Otro ejemplo adicional en relación a este punto. Por ejemplo, el software de inteligencia artificial que se utiliza en videojuegos. Cuando un personaje responsivo que debe tener cierto papel, lo que hace el software de entretenimiento, de recreación, es utilizar inteligencia artificial para ir perfilando un personaje específico en el cual se utiliza en el videojuego. Dice, ¿eso es grave? No. ¿Eso afecta al ser humano? No. Hay un riesgo mínimo, entonces tampoco debe ser regulado. Sin embargo, cuando sí existe un riesgo específico y hay sujetos o elementos de transparencia asociados al uso de la inteligencia artificial, entonces sí debe ser regulado. Por ejemplo, si algún producto, si algún software, si alguna imagen fue desarrollada con inteligencia o generada por inteligencia artificial, hay que etiquetarla, ¿están de acuerdo? Y al etiquetarla entonces implica que tenemos la obligación de decir que por transparencia, esto sí estamos obligados a que el riesgo específico nos obliga a decir, esto es inteligencia artificial. Si ustedes se dan cuenta, en los últimos años han crecido de manera importante los llamados deepfake videos
o videos profundamente distorsionados con inteligencia artificial. Esto trastoca nuestra percepción de realidad. No sabemos si el video realmente si es una realidad o es algo desarrollado con inteligencia artificial. Y a veces tiene que utilizar ingeniería inversa para determinar con qué fue hecho, si es real el video o simplemente es un video fake, un video profundamente distorsionado. De ahí entonces que una preocupación constante es, hay que etiquetar cuando algo ha sido generado por inteligencia artificial. Desde luego que cuando tratamos de que los modelos de inteligencia artificial eviten generar contenidos de carácter ilegal, esto también debe ser objeto de transparencia y por ende objeto de regulación. Hay que publicar particularmente todos los datos utilizados para el training o entrenamiento de la inteligencia artificial, sobre todo cuando utilizamos derechos de autor para el entrenamiento de ese tipo de plataforma basada en inteligencia artificial. Entonces, si también la inteligencia artificial utiliza propiamente algo que pueda generar un alto impacto social y pueda plantear un riesgo sistémico, bueno, pues entonces eso también se debe etiquetar y debe ser objeto de transparencia. Un ejemplo más práctico de ello. Ustedes han utilizado en muchas ocasiones propiamente un chatbox, ¿no? No el ChatGPT, un chatbox. Y de repente ustedes se comunican con la Conducef y aparece un chatbot o el IFETEL antes de que desapareciera. Y ustedes van a presentar una queja. Y aparece y empiezan a interactuar en una versión de un chatbot donde dicen, bien, quien me está atendiendo es una persona o es un software basado en inteligencia artificial. Y aparentemente cuando le preguntamos algo que sea más complejo, me dice, le voy a dar pauta a un operador jurídico natural para que lo asesore. Y nos pasan ahora sí con una persona de carne y hueso. Sin embargo, antes, nosotros durante mucho tiempo estuvimos interactuando con un software de inteligencia artificial. Si vamos a establecer algún tipo de contacto, avísale al usuario que está utilizando inteligencia artificial. Ese es un riesgo específico de transparencia. El tercer enfoque de riesgo en el cual se basa la regulación europea son los llamados riesgos altos. Por ejemplo, aquí se debe categorizar y esos riesgos altos de inteligencia artificial obligan a que los proveedores deban registrar con documentación técnica criterios de evaluación al amparo de este reglamento europeo, particularmente para ver la procedencia de aplicar ese sistema en el contexto de la Unión Europea. Ese riesgo alto obliga entonces a generar una serie de categorías. ¿Cuáles son las categorías que pueden ser objeto de regulación? Bueno, si utilizamos productos utilizados en el contexto de la Unión Europea, pues hay que ver si esa seguridad de los productos nos lleva a utilizar este tipo de tecnología y entonces tendrían que ser objeto de un riesgo alto, al menos clasificados así. Sistemas que en un momento dado obligan al proveedor a registrar bases de datos en el contexto de la Unión Europea para saber que ahí hay un riesgo alto y que el proveedor está registrándolo para objeto de un control por parte de la propia Unión Europea. Cuando hablamos de identificación biométrica, categorización de personas, infraestructuras críticas, educación, empleo, formación profesional, servicios privados esenciales, aplicación de la ley, administración de la justicia y gestión de migración, todos estos sistemas que utilizan esta información son considerados de riesgo alto. ¿Y esto qué implica? Supervisión constante, supervisión humana constante y además periódica, sujeta a una conformidad con respecto a la Unión Europea y a la expedición de un certificado que permita operar a este sistema de inteligencia artificial. Entonces, la Unión Europea en esta parte es sumamente exigente para decirle, vas a aplicar esto con un riesgo alto, tienes que darme toda esta información para que yo te expida un certificado y puedas operar y tú estés de acuerdo en esa conformidad con la propia Unión Europea en la aplicación de este marco regulatorio. Bien, riesgo inadmisible. Cuando un sistema de inteligencia artificial en Europa es de riesgo inadmisible, quiere decir que está vinculado a manipulación cognitiva. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Neuralink y todo este tipo de cuestiones? Bueno, cuando se habla de esquemas de manipulación cognitiva, eso es inadmisible.
no se puede aplicar ningún sistema de inteligencia artificial que tenga estas características. Cuando se va a categorizar socialmente o un esquema de puntuación al ciudadano basado en sistemas de inteligencia artificial, esto está totalmente prohibido e inadmisible en el contexto europeo. Si hay sistemas de identificación biométrica en tiempo real, también está prohibido. Imagínense ustedes que se autorizara un sistema de identificación biométrica, ¿no? A partir de que una persona está en digamos, en una manifestación y hay miles de personas y el sistema permite identificar a Rodolfo Romero entre 100,000 o 200,000 personas que están ahí. ¿Están de acuerdo? ¿Qué sucede en un momento dado? Bueno, esos sistemas de identificación biométrica en tiempo real, al menos en la perspectiva europea, no está en un momento dado permitido, sí a posteriori. Por ahí creo que se han levantado las manos, creo que al final hay una sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad? Gerardo. Correcto, es correcto, doctor. Ok, le pediría, pierdo yo noción del tiempo, entonces por favor hágame saber cuando esté completando mi tiempo para cortar y dar pauta a la sesión de preguntas y respuestas, por favor. Claro, por supuesto. ¿De cuánto tiempo dispongo todavía, Gerardo? Serían 7 minutos. Concluyo. Todo esto es riesgo admisible, por lo tanto no está permitido de acuerdo al marco regulatorio europeo, ¿no? A partir de lo que está vigente el 1 de agosto de 2024, este marco regulatorio implicaría un enfoque de riesgo inadmisible, por lo tanto no está permitido aplicarlo, particularmente. Bien. Un poco para entender cómo está operando todavía el marco regulatorio europeo a partir de este reglamento 2024 diagonal 1689. Bueno, si bien es cierto, se publicó en junio de 2024, empezó a tener vigencia el 1 de agosto de 2024, sin embargo, propiamente es aplicable 24 meses después de su entrada en vigor. ¿Están de acuerdo? 24 meses en vigor después de su entrada en vigor. Y, por ejemplo, la prohibición de utilizar sistemas de inteligencia artificial inaceptables ya comenzó a aplicar desde el 2 de febrero de 2025, hace un par de meses. Todos los sistemas de riesgo, que es inadmisible, ya están vigentes desde febrero de 2025. Los códigos de buenas prácticas, a partir de su publicación, eran 9 meses, es decir, en abril de 2025, es decir, al término de este mes, tendremos ya la primera versión de código de buenas prácticas aplicadas propiamente al uso de inteligencia artificial general, particularmente en el contexto europeo. Bien, la mayor parte de sistemas o normas aplicables a inteligencia artificial de carácter general entrará en vigor hasta agosto de 2025. ¿Están de acuerdo? Y los sistemas de alto riesgo que deban en un momento dado ser etiquetados para documentación técnica, autorización, certificación y todo lo demás serán aplicables 36 meses después de la entrada en vigor. Estamos hablando particularmente hasta el año 2027. Si bien es cierto, hemos avanzado de manera muy importante en el marco regulatorio europeo bajo este enfoque basado en riesgos, sin embargo, estas vacatio legis o estos periodos, digamos, en los cuales va a entrar en vigor cronológicamente este reglamento, todavía queda bastante por construir. Les decía, solamente en abril de 2025 la autoridad europea tendrá que emitir el código de buenas prácticas sobre inteligencia artificial en modelos de inteligencia artificial de uso general, ¿vale? Esto pues nos lleva propiamente. Ahora, ¿tiene riesgos la inteligencia artificial? Desde luego que sí, desde luego que sí. ¿Puede provocar sesgos o discriminación el uso de la inteligencia artificial? Sí. Puede haber datos desbalanceados, puede haber etiquetado de datos, puede haber algoritmos no neutrales, puede haber ejecución de códigos no autorizados a través de la inteligencia artificial. Por ejemplo, si los datos desbalanceados en un momento dado, la IA se entrena con grandes volúmenes de datos, si los datos están sesgados o no representan adecuadamente a todas las poblaciones, los resultados que genera la inteligencia artificial estarán sesgados, serán parciales. Es decir, tendremos una información a media. Si el etiquetado de datos está basado en prejuicios de quien desarrolló el algoritmo, que pueden ser conscientes o inconscientes, estos sesgos se reflejan en la aplicación de la inteligencia artificial. Si los algoritmos no son neutrales, es decir, se pueden aplicar sesgos si no se ajustan adecuadamente metodológicamente o se evalúan críticamente. Digamos, de las preocupaciones, ejecución de códigos no autorizados a través de la inteligencia artificial, es decir, la capacidad de que la inteligencia artificial pueda escribir y ejecutar un código
sin supervisión humana. ¿Y qué decirles, colegas, también de algo que se le llama las alucinaciones en la inteligencia artificial? Cuando se equivoca la inteligencia artificial, cuando da datos erróneos. Técnicamente no sé cómo definirle esto, simplemente un poco en el argot, en el léxico se le ha llamado esto alucinaciones de la IA. Bueno, pues también eso es algo que está presente. ¿La inteligencia artificial se puede equivocar? Sí, en un momento dado. Bien. Casos reales de sesgos, desbalanceado de datos y lo demás. Por ejemplo, Amazon utilizó un sistema de reclutamiento de inteligencia artificial. Tuvo que abandonarlo porque la contratación preponderantemente se utilizaba o se generaba la contratación de personas del género masculino. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué había un sesgo en contratar mujeres? Bueno, pues los procesos de reclutación utilizando ese tipo de software basado en inteligencia artificial prevalentemente contrataba hombres. ¿Están de acuerdo? Reconocimiento facial. IBM, Microsoft y Amazon descubrieron que sus sistemas de reconocimiento facial cometían más errores con personas de piel oscura, llevando a los debates sobre la equidad de la tecnología. Sesgos, el desbalanceado de datos, etiquetado de datos. Bien, creo que estoy en tiempo, ¿verdad, Gerardo? Sí, No se sí, escucha, sí. Gerardo. Sí, perdón. Si ustedes Sí, se dan cuenta, son muchos temas, creo que quise ajustarme a los 50 minutos, pero estoy abierto a sus planteamientos y finalmente pues agradecer su atención. Me quedó todavía más tema para el tema de las alucinaciones que genera la inteligencia artificial y cómo se equivoca y cómo se ha llevado a forzado el algoritmo de la inteligencia artificial para producir errores, ¿están de acuerdo? Lo cual es muy frecuente. Bien, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. gracias. Bueno, pues nos ha dejado un extraordinario ponente de veras. Todos nos quedamos con cambio, ahora sí, con cambio facial. Nos dejó con los ojos cuadrados y muy interesante. Vamos a proceder entonces a las preguntas, si son tan amables de levantar su manita, los que quieran hacer preguntas. A ver, aquí tenemos a Luis Pinedo Cabrera, por favor, si es tan amable, adelante. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer al ponente. La verdad es que toda la información y todo lo que nos estuvo transmitiendo durante toda esta hora es fascinante. Es increíble ver cómo la tecnología que fue desarrollada por un ser humano ha avanzado a tal punto de poder superar las capacidades humanas y a ponernos a reflexionar sobre lo que podría pasar si no se regula. Mi cuestionamiento aquí es que no mucho mencionaba sobre las matices de en qué casos puede ser regulado y tiene que ser regulado y en qué casos realmente no tiene sentido hacerlo. Eh, en las guerras que están ahorita viviéndose en lo de la situación de Gaza, hace no mucho leí una noticia de que se utilizaron unos drones que estaban siendo manejados por inteligencia artificial y los cuales terminaron asesinando a personas inocentes porque en el momento de hacer su reconocimiento facial los confundieron con gente que era parte del ejército enemigo. Entonces aquí se le imputaba a quién sería la responsabilidad legal y jurídicamente sería al programador de la máquina o a quién exactamente se le podría atribuir la responsabilidad, porque no hay manera de castigar a una máquina y esto no está contemplado en las legislaciones. ¿Aquí qué procedería o qué se podría tomar de base o como camino a seguir? Muy bien, Luis. Eh, la pregunta es, ¿el dron, la empresa que vende el dron, el desarrollador del software que utiliza o se aplica en ese dron, el productor del hardware que llevó a ese dron a ser, digamos, manufacturado, o el operador del dron que está conduciendo en cierta forma el dron para generar esa afectación utilizándolo con fines bélicos y un reconocimiento facial que pudo haber sido, digamos, erróneo y que mató a personas inocentes. Bien, la regla que se ha seguido un poco, Luis, en el ámbito internacional deviene de las leyes de la robótica, particularmente de Isaac Asimov, y que finalmente inspiraron al Parlamento Europeo en las primeras regulaciones sobre legislación sobre robótica, han determinado que finalmente el responsable sería la empresa que vende el dron, es decir, alguien tiene que dar la cara. Y para eso se han empezado a crear fondos en el contexto europeo para el tema de daños civiles, para el tema de, digamos, afectación a un ser humano,
cuando se utiliza algún tipo de elemento robótico que pueda perjudicar a alguien. Creo, Luis, que lo que se ha seguido un poco en el contexto europeo a partir de esta primera regulación del Parlamento Europeo es a la empresa que vende el dron. Y efectivamente puede ser que ese sistema biométrico pudo haber sido en un momento dado erróneo y tal vez los rasgos faciales en cierto momento, en cierta instancia, bajo cierto nivel de luminosidad, pudieron haber afectado y matado a personas inocentes, lo cual es inadmisible. Lo mismo pasa en este momento en la guerra en Rusia y Ucrania, Luis, cuando se utilizan en este caso misiles proporcionados por Estados Unidos basados en algoritmos de inteligencia artificial que inclusive ya estando en vuelo un misil balístico puede ajustar su trayectoria y si se movió el objetivo, que puede ser una persona o un tanque en tierra firme, en ese momento el algoritmo modifica la pauta y redirige el misil con mayor precisión. Eso es inteligencia artificial también. Creo que esa sería un poco la pauta a seguir, Luis, ante su reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le cedemos la palabra, por favor, a la señorita Inés Yamilet Delgado. Gracias, buenas tardes. Esperando que todos se encuentren muy bien. Pues yo, primero que nada, agradezco bastante este tipo de conferencias que ustedes nos otorgan, porque para mí, pues, es un implemento más hacia la carrera y en esta actualidad en el uso de la Pues se le fue el audio. Perdón, mi pregunta es acerca de si me podría volver a explicar qué es la computación cuántica. Entiendo que se utiliza tanto la física como la química en esta, en esta rama, pero realmente me gustaría que lo pudiera explicar bueno, brevemente un poco más a fondo. Con mucho Porque, ay, perdón, porque vi una noticia en donde estaban mencionando que una empresa ya estaba creando chips cuánticos, exactamente de eso, y que ahorita digamos que es el boom de las noticias, que ya como tal la inteligencia artificial está quedando como a un lado y ahora se están enfocando en los chips cuánticos, que son aquellos que pueden almacenar una capacidad más alta de información que las bases de datos que ocupa la inteligencia artificial. muy bien, Inés, con mucho gusto. Mire, la computación cuántica es multidisciplinaria. Se aplican ciencias de datos o ciencias de la computación, se aplican elementos de la física y se aplican elementos de las matemáticas. Tanto física, matemáticas y ciencias de cómputo se conjuntan para desarrollar una variable de la informática que lo que hace es precisamente utilizar un hardware especializado y algoritmos que procesan información basado en la manipulación de partículas atómicas y subatómicas. Es decir, vamos un poco a lo que son electrones, ¿no? Positivos, negativos dentro de la física. Esto es lo que se utiliza para estudiar que la transmisión de información se hace por ondas y por partículas, ¿no? En la computación tradicional, Inés, no pasa eso. Simplemente tenemos un hardware, un software, un código binario, almacenamos información, procesamos información, pero no lo hacemos con las leyes de la física asociados a la transmisión de ondas y partículas. Entonces, en conclusión, es una rama de la informática multidisciplinaria que utiliza las leyes de la física desde la mecánica cuántica, que lo que utiliza fundamentalmente es procesamiento de información a través de átomos y a través de ondas de luz. Entonces, las ondas de luz transmiten información, ¿no? Los iones, ¿no? La luz más las partículas finalmente generan información. Esa información, pues finalmente permite procesar la información de manera mucho más rápida, con mucho más variables que la computación tradicional. En eso consiste la computación cuántica y en efecto, pareciera ser que todo es una fase experimental de la computación cuántica. No, creo que en realidad IonQ, lo que son Honeywell y algunas otras empresas, Microsoft, mismo Google y otras empresas, digamos, empresas sede o empresas, grandes empresas, están teniendo sus desarrollos en la computación cuántica. Porque saben, por ejemplo, miren, en los esquemas de seguridad informática, va a ser más vulnerable la computación tradicional frente a la computación cuántica, porque los esquemas de vulnerabilidad de seguridad informática con el procesamiento de información que tiene la computación cuántica, la mayor parte de sistemas en cuanto a su seguridad van a caer. ¿Están de acuerdo?
Entonces, eso no se han puesto a reflexionar sobre el alcance. Por eso les decía, hay cierto tipo de tecnología más allá de la inteligencia artificial que va a tener un impacto mucho más profundo en la sociedad y sobre todo particularmente más allá de lo propio jurídico. En eso consistiría la diferencia de grado entre la computación tradicional y la computación cuántica, Inés. Ok, muchas gracias y bueno, nuevamente realmente no pensé que la inteligencia artificial hasta cierto punto siempre alcanzaba un plano, pero ahora ya está quedando hasta cierto punto en segundo por lo cuántico, vaya, en quién va a tener este poder, porque realmente sabemos que la información, igual muchos dicen que la información depende del lugar, la hora, el IP, te llega, o sea, yo puedo buscar qué es una sopa y a mí me puede aparecer una información, a usted le puede aparecer otra información, entonces para mí se me hace un complemento muy bueno para la carrera, más ahorita, ¿no? En el tema que usted tocó, igual que muchas personas pueden ser desplazadas de su negocio, bueno, de su trabajo, más que nada, en cuestión de la inteligencia artificial, pero nunca se había tomado en cuenta que tal vez hasta mucho más tiempo adelante, perdón, se podría decir que las computadoras que son normales, tradicionales, como usted lo menciona, pueden ser más susceptibles a un hackeo, digámoslo así, a algo más, algo normal que algo cuántico. Entonces, pues estoy muy agradecida con esta conferencia, me llevo mucho aprendizaje de ustedes, de todos los que conforman, gracias a la maestra, porque pues nos da esta oportunidad de poder tener el acceso a esta información y pues una excelente oponencia. Gracias. Gracias a usted, Inés. Gracias por sus palabras, la generosidad de sus palabras. Muchas gracias a la señorita Inés, muchísimas gracias. Ahora, bueno, pues cedo la palabra al doctor Ruperto Patiño, si es tan amable para que tenga la gentileza de entregar su constancia al doctor Romero Flores. Y desde luego, con muchísimo gusto, lo van a poner en la pantalla para que pueda, eso es. Desde luego, antes de leer la constancia que le entregamos al doctor Rodolfo Romero Flores, una felicitación de veras muy, muy afectuosa, con mucho cariño y con mucho agradecimiento. Siento que hemos recibido una excelente conferencia que más allá del conocimiento que nos está generando, un conocimiento nuevo para mí, conocimiento muy nuevo, también nos ha generado muchas preocupaciones, estimado Rodolfo Romero, nuestro querido amigo y compañero, colega de la facultad. Muchas gracias. Voy a dar lectura a la constancia que le entregamos al doctor Rodolfo Romero Flores. Dice así: la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, a través del proyecto PAPIME PE 309424, modelo de aprendizaje proactivo del derecho, plataforma EJA, otorga la presente constancia al doctor Rodolfo Romero Flores por su destacada participación en la tercera conferencia en el entorno de la inteligencia artificial, metaverso y nuevas tecnologías, con el tema Inteligencia Artificial, Marco Jurídico en Europa, misma que se llevó a cabo el día 7 de abril del 2025 en la Facultad de Derecho de la UNAM, vía remota. Firman la responsable del proyecto, la doctora Ana de los Ángeles Río Ruiz, y su servidor Ruperto Patiño como corresponsable. Muchas felicidades, Rodolfo. Gracias por tu aportación a a este ciclo de conferencias. Y felicidades a todos los que lo pudimos escuchar y espero que todos estemos muy, muy satisfechos con lo que escuchamos. Un aplauso para Rodolfo, por favor. Gracias. Excelente, Rodolfo. Mil felicidades. Verdaderamente nos dejaste, como dijo el doctor Ruperto, preocupados y ahora queremos saber más, pero sí nos preocupan muchos puntos que tú acabas de abordar en forma excelente. Yo creo que vamos a necesitar que agrandes un poquito más tu charla, porque porque la verdad, ay, sí, hay muchas cosas todavía que podemos hablar, ¿no? Gracias, doctora. Me faltó el tema de las alucinaciones de la inteligencia artificial y ha habido unas, digamos, ejercicios bien interesantes de cómo forzar a la IA para llevarla o inducirle errores, ¿no? Y fíjense que un investigador del IMAS, del Instituto de Matemáticas Aplicadas de la UNAM, llevó precisamente al ChatGPT en su versión 3.0 a una serie de alucinaciones y al final acabó diciendo la inteligencia artificial que primero el soneto de Una rosa de Sor Juana era de Sor Juana. Después le dijo, discúlpame, me equivoqué, el soneto es de Luis de Góngora. Y después cuando le dijo, oye, como me dijiste que era de Luis de Góngora, le dijo, no, en la tercera ocasión no es ni de Sor Juana ni de Luis de Góngora, pertenece a Francisco de Quevedo, ¿no? ¿Cuál?
se equivocó 3 veces, simplemente dijo bien, a una rosa, este fabuloso soneto, dijo, en realidad le perteneció a Francisco Quevedo, no a Sor Juana Inés de la Cruz. Doctor Romero, lo que nos falta es un curso, Sí, no una conferencia, un curso necesitamos. Y yo me hubiera preguntado, pero no quiero ya hacer la pregunta, ya estamos fuera del proceso de preguntas, pero ¿en dónde está nuestro país? ¿En qué vamos? ¿Cómo estamos nosotros, no? Porque entendemos muy bien todo esto que está haciendo Europa, está haciendo China, está haciendo Estados Unidos. ¿Nosotros qué estamos? ¿Estamos solo como observadores, solamente viendo qué nos queda de lo que los otros aprenden y qué podemos tomar? Y Eh, muy buena pregunta, doctor. Fíjese que en realidad México ha tomado algunas iniciativas importantes. Contamos actualmente con una agenda nacional sobre inteligencia artificial. Esta agenda 2024-2030 fue encabezada por Alejandra Lagunes Soto Ruiz en la anterior legislatura del Senado de la República, la que concluyó apenas hace algunos meses. Se estableció un grupo de legisladores, sobre todo senadoras y senadores. Ella fue la encargada de la Oficina de la Estrategia Digital Nacional en México en la etapa del presidente Peña Nieto. Y ella, como la mujer TIC en un momento dado en México, que generaba toda nuestra agenda digital, pues tomó la iniciativa de generar esta agenda sobre inteligencia artificial y creo que trae buenas propuestas sobre regulación, sobre políticas públicas para incentivar el desarrollo de la inteligencia artificial y esto cómo puede modificar la economía en el país. Entonces creo que hay una muy buena iniciativa por parte de ella. Las iniciativas legales sí se han empezado a proliferar en nuestro país desde la pasada legislatura, particularmente en el Senado de la República y la Cámara de Diputados se presentaron alrededor de 35 iniciativas. La iniciativa quizá más relevante, la llamada iniciativa Monreal, son aproximadamente 25 artículos que sigue el mismo enfoque que el reglamento europeo en materia de inteligencia artificial, ¿no? Sigue exactamente el enfoque de riesgos, ¿no? Riesgo mínimo, riesgo sujeto a ¿Ya llegó? transparencia, alto riesgo y sobre todo también, profesor, lo ¿Ya que es llegó? totalmente riesgo inadmisible. Entonces, creo que ahí tenemos algo interesante en cuanto a legislación y sobre todo en cuanto a políticas públicas que se están implementando en México. Es decir, hemos empezado a hacer cosas importantes también, falta mucho y falta consolidar. Reitero, quizá la iniciativa Monreal es de las más completas, pero no es la única también. Muchas gracias. Adelante, Gerardo. Muy bien, pues agradecemos muchísimo de todo corazón al doctor Rodolfo Romero Flores por su valiosa presentación y sobre todo sus brillantes reflexiones que nos ha dejado a todos picados y pensando, eh, Sí. esperando una continuación. Ha sido un placer escucharlo, la verdad, y aprender un poquito de su enorme experiencia. Mil gracias, doctor Romero. Y por favor, les pedimos a los asistentes que registren su asistencia en la liga que se está dejando en los comentarios para poder emitir sus constancias. Gracias por su interés y participación. Les esperamos el próximo 7 de mayo para la siguiente conferencia. Por favor, les rogamos estén pendientes de la publicidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Artlist.io. Music licensing reimagined.